Ahorita seguimos, pero no perder de vista lo que está pasando en Ecuador, ¿eh? No hay que perderlo de vista. La justicia mexicana suele tener fallos controvertidos o fallos verdaderamente a veces inexplicables. El caso de Roxana Ruiz parece superar muchas de las cosas que hemos visto. Se defendió de su violador, el hombre murió y ahora una jueza dice que llevó a cabo un uso excesivo de la fuerza, por lo que va a enfrentar una sentencia de más de 6 años de prisión y además tiene que pagar varias cosas en términos económicos. Esta es una historia, la verdad que muy difícil de entender, pero vamos a meternos en ella para ver qué podemos nosotros más o menos dilucidar sobre esto. O sea, exceso de la fuerza de un hombre que estaba violando a una mujer. El de Roxana Ruiz es un caso que provocó mucha polémica e indignación. Fue víctima de violación en su casa de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, pero ella es quien debe pagar una pena de 6 años de prisión, acusada de matar a su agresor Sinaí Eni. Roxana, originaria de Oaxaca, se defendió. Dice que era la vida de él o la de ella y utilizó una playera contra su atacante. Se la puse en el cuello. Empezamos otra vez a forcejear, él queriéndome quitar de atrás de él. Fue cuando nos caímos y no solté la playera por el miedo que tuve. Roxana fue detenida cuando intentaba deshacerse del cuerpo. Aunque le contó a la policía que había sido víctima de un ataque sexual, denuncia que no tomaron en cuenta su testimonio ni le realizaron pruebas. La jueza del caso consideró que Roxana, de 23 años, hizo uso excesivo de la legítima defensa. Ahora debe pagar a la familia de su agresor una indemnización de 285,000 pesos como reparación del daño, además de enfrentar una sentencia de prisión, lo que la separaría de su hijo, un niño de 5 años. A mi hijo, que espero volverlo a ver y espero seguir con él y ser yo quien lo vea crecer. Todavía puede apelar el fallo en su contra, aunque para la justicia mexicana es una victimaria en lugar de una víctima. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Vamos a tratar de entender lo que pudo pasar y la forma en que los criterios que utilizó la jueza para tomar esta determinación. La maestra Arabela Montes de Oca es académica de la Facultad de Derecho y titular del Observatorio Jurídico de Género de la Universidad Nacional. Bueno, Arabela, como siempre, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos entender esto que se está viviendo? Un uso excesivo de la fuerza, 6 años y meses de prisión, pagar más de 300,000 pesos de indemnización. ¿Cómo entender qué criterio puede haber en función de cuando una mujer es violada, que le digan es que usted utilizó el exceso de la fuerza? A ver, ¿cómo ves las cosas, Arabela? Bueno, creo que es importante voltear a ver en el caso de Roxana Ruiz cómo justamente la jueza no atiende primero a las indicaciones que hay en el tema de perspectiva de género y que ya tenemos vigentes desde 2020 como obligatorias dentro de la sentencia que emite. Esto permitiría entender que hay una simetría justamente entre el poder que tiene uno y la fuerza que podría, digamos, de alguna forma ejercer el hombre más en un acto sexual y más en estas condiciones en las cuales ella se encontraba ya por dormir. Ajá. Entonces, justamente lo que hace la jueza, además de excluir el análisis bajo perspectiva de género, es justo olvidarse de esto que ya prevé nuestra ley, que es el tema de legítima defensa, y que a través de los últimos años, al menos en temas de perspectiva de género, se ha tratado de ir fortaleciendo, sobre todo a partir de este caso, que fue un caso bastante emblemático en casos de género, que fue el caso de Yaquiri Rubio, sí, que es justo cuando la apresan también por un hecho completamente también arbitrario. Entonces, este tipo de decisiones son una constante que vemos sobre todo en sentencias de primera instancia, en la que los jueces todavía siguen faltando de capacitación para poder, digamos, entender este tipo de procesos y aplicar correctamente el derecho. ¿Cómo podríamos entender, Arabela, el uso excesivo de la fuerza? ¿Cómo podríamos, o sea, cómo
cómo se interpreta, cómo se manifiesta, cómo se instrumenta? Me cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Justamente, digamos, la parte de la justificación que da en este caso la jueza para defender este caso es que podía haber sido a través de un golpe en la cabeza únicamente la defensa. Sin embargo, otra vez, la regulación que se da acerca del uso de la fuerza se va a ver como cuando existe una desproporción por el tema de discapacidad, a lo mejor por un tema de que son niños, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, Sí. es decir, en este tipo de casos sí hay una protección reforzada sobre el uso de la fuerza, también con policías, con servicios militares, pero el hecho de que una mujer sea acusada por el tema del uso de la fuerza también no es, digamos, no es el primer caso, pero no existió por parte de la jueza un análisis de la proporcionalidad de la acción y de la proporcionalidad en sentido jurídico. Claro. ¿A qué me refiero? Que, digamos, ella no explica dentro de las justificaciones que se han visto en lo poco que se ha colado sobre la sentencia, no da una explicación o una justificación para poder medir cómo ella hizo, digamos, este análisis. Y cuando sucede esto, es justamente cuando tenemos que atender otra vez a los protocolos que hay para atender con perspectiva de género, que justamente dicen en este tipo de investigaciones se necesita hacer una revisión en la cual se vea cómo en el uso excesivo de la fuerza, en casos de violación o algún tipo de violencia sexual, no es aplicable, justamente porque las circunstancias del caso llevan a actuar conforme la naturaleza de las personas, Sí. digamos, están. No necesariamente hay una medición en la cual pueda decir ella pudo haber sido de esta otra forma. Sí. Oye, Arabela, a ver, un asunto. La sentencia podía ir hasta donde entiendo, me dirás si me equivoco, de 3 meses a 7 años. Pero casi que de manera estricta la subió, no fue de 7 años de milagro, pues, ¿no? Pero la puso en la más alta. No había ahí consideraciones de otra índole y te pregunto, el caso evidentemente no está cerrado. Sí, como bien mencionas, empiezo con lo último. El caso no está todavía cerrado. Si bien tenemos esa sentencia de primera instancia, todavía tiene derecho a los recursos de apelación y de amparo. ¿Sí? Pero también va a ser, digamos, importante revisar que al momento de dictar la pena, otra vez existe lo otro que mencioné hace rato, pero que no pude desarrollar, que es que justo al momento de establecer la pena, tenía que haber también una justificación basada como en un tema de proporción jurídica, en qué derecho se vio como afectado ¿Ah? y en qué medida debía de ser sancionado. Y otra vez la jueza no establece el tema de derechos que hay y que tienen que ser justificados más allá del tipo penal sobre el cual se está ejerciendo. Entonces, pues justo en esto deja en una mayor situación de vulnerabilidad a Roxana. El tema de si es de 3 a 7 años la sentencia, ¿por qué supones que agarró la de 6 años con 3 meses? Justamente porque ella vio o justifica mal la parte de la desproporción. O sea, no estamos frente a algún caso de legítima defensa, algo como ocasional, algo, digamos, que pudo haberse prevenido, sino es algo que ella consideró que sí fue excesivo para el acto concreto y aunque hay que mencionar que esta consideración fue simplemente una consideración sin fundamento jurídico. A ver, déjame hacerte una pregunta final, Arabela. ¿Cómo es posible, bueno, pregunto, cómo interpretas o cómo ves el hecho de que sea una jueza, una mujer, tratando un caso de una mujer que fue violentada? Entiendo que es un asunto pues, de género, pero también entiendo que es un asunto de índole legal. Una mujer que si algo tendría que tener, siendo una jueza, todos los elementos propios de la actualización de las leyes, particularmente en el tema de feminicidio. Sí, bueno, es una pregunta un tanto complicada porque justo lo que vemos nosotros desde acá, quizá desde una posición mucho más académica, son Sí. justo las fallas que tenemos en la capacitación a jueces, juezas y magistrados. Vemos que, por ejemplo, no llegan o vemos que mandan a alguien más
Vemos, por ejemplo, que cuando son las capacitaciones en Zoom, nunca están, o sea, que puedes preguntar directamente y nunca están. Ajá. Y sobre todo, que no toman, digamos, cuando hablas y vas a los juzgados y te personas ahí con los jueces, pues dicen que todavía el tema de protocolo, los protocolos de género, los protocolos que hay, digamos, para atención a las víctimas en general, son cosas que no toman en cuenta, que solamente están viendo, digamos, cerrados a la visión únicamente legalista. Y eso es preocupante porque tampoco están volteando a ver una reforma que tenemos desde 2011 para proteger todos estos derechos. Entonces es muy como tenemos encima esa obligación por parte de los jueces de capacitarse y por el otro lado estamos viendo una falta de desinterés en hacerlo. Bueno, ¿en qué crees que puede acabar el asunto, Arabela? Bueno, al menos lo que hemos visto en distintos casos que son similares es que justo los magistrados tienden a tener al menos discusiones mucho más amplias en cómo aplicar el derecho y esperemos que en el caso de la apelación ya se atienda a esta perspectiva de género, sobre todo porque justo en estas discusiones que se dan ya entre tres personas ya empieza a establecerse también una justificación, al menos uno de ellos Sí. apostamos porque sí haya acudido a estas capacitaciones y sí tenga perspectiva de género y normalmente se resuelve en ese sentido ya en las otras instancias. Arabela Montes de Oca, gracias Arabela que estuviste con nosotros. En verdad, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Adiós, que te vaya bien.